¿Pueden haber efectos negativos en la persona? ¿Hay peligros para quien recibe el exorcismo? Denominar un exorcismo menor, que básicamente vendría siendo una La liberación. abuela la ¿Quién habían necesita? consagrado a la brujería allá en Venezuela. La habían consagrado a estas entidades. La llevaron incluso a la famosa montaña allá a recibir todos estos espíritus y entidades. Específicas con el objetivo de expulsar ya no solamente aquello que antes producía tristeza, temor, sino aquello que ya ha poseído el cuerpo de la persona. Llamémoslo demonio, espíritu, bruja, brujo, difunto, ser encarnado o ser desencarnado. Aquí es donde ya El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En un mundo de misterios y enigmas, su luz brilla para revelar los misterios del oculto. Su amor transforma vidas y su poder libera al oprimido. Sacerdote por decisión, exorcista por vocación. Hoy vamos a escuchar aún más de este apasionante mundo de la sanación, la liberación, los exorcismos, de todo lo que es el tema espiritual. Vamos a enfocarnos hoy a darle la bienvenida al reverendo Andrés. Y bueno, siguiendo esta línea de los exorcismos, luego tocaremos otros temas. Claro que sí, esto da para mucho. Pero siguiendo esta línea que hemos trazado para iniciar, bueno, habrá, reverendo, según su conocimiento, tipos de exorcismos, formas de hacerlos. Habrá exorcismos más grandes, más poderosos, otros más sencillos. ¿Todos hacen los exorcismos grandes, mayores o unos pocos? ¿Qué tipo de exorcismos ha encontrado usted y conoce en este caminar del mundo espiritual? Cuéntenos hoy. hay diferentes tipos de exorcismo. Y así como muchas veces nosotros les indicamos a los pacientes, a las personas que vienen, que asisten a las consultas, a los procesos de liberación, inclusive muchas veces nuestras mismas oraciones se deben de modificar o se deben de adaptar a nuestra circunstancia de vida. Obviamente sin salirnos del entorno de glorificar, de dar gracias al Señor, pero nuestras oraciones se tienen que llenar de poder. Y de la misma forma también deben de ser los rituales que se hacen sobre las personas. Por lo general, la gran mayoría de las personas que vienen o que asisten a sus procesos de liberación necesitan lo que podríamos llamar o denominar un exorcismo menor, que básicamente vendría siendo una liberación. ¿Quién necesita la liberación para que podamos entender y para que podamos determinar cuáles son las diferencias? Una persona que necesita un exorcismo menor o liberación es aquella persona que está pasando bajo un tipo de influencias, que su mente empieza a divagar, que su mente está trastornada, muchas veces inclusive con pensamientos erróneos, pensamientos de acabar inclusive, atentar contra su propia existencia, pensamientos de vivir en depresión, en tristeza, aquellas personas que inclusive se les afecta parte de su vida, el desarrollo, su sano desarrollo, su economía, su salud, su pareja, su familia, que se ven envueltos en problemas continuamente. Estas personas requieren o necesitan de un proceso de liberación que se podría llamar o denominar exorcismo menor. El otro tipo de exorcismo es el exorcismo mayor. Ya aquí es donde entra algo que para algunas religiones, como por lo menos para la Iglesia Católica, es un exorcismo más ritual, donde se plantean algunas oraciones específicas con el objetivo de expulsar ya no solamente aquello que antes producía tristeza, temor, sino aquello que ya ha poseído el cuerpo de la persona. Llamémoslo demonio, espíritu, bruja, brujo, difunto, ser encarnado o ser desencarnado. Aquí es donde ya se procede con unas oraciones específicas un poquito más fuertes. Inclusive cuando nosotros estamos en estos procesos de liberación y de exorcismo, pues cambia mucho el entorno, no solamente por la fuerza física que toca hacer, por las intensas oraciones, por la cantidad de tiempo que hay que dedicarle a una persona que tiene una posesión, sino también por la misma energía que se materializa en el lugar. Entonces podríamos catalogar los exorcismos de estas dos formas: exorcismo menor y exorcismo mayor.
Pero también en el trascender de la historia hemos encontrado tipos de exorcistas. Por lo menos en el pasado podríamos relacionar, y cuando hablo del pasado hablo concretamente del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo se practicaban los exorcismos en aquel entonces. Recordemos la palabra de Dios, el Señor simplemente le daba órdenes a aquellos seres que estaban poseídos, expulsaba de los cuerpos de los poseídos aquellos espíritus demoníacos y ellos obedecían y se iban. Podríamos decir que eran exorcismos instantáneos, momentáneos. ¿Pero por qué se daba esto? Por dos características fundamentales. La primera, obviamente, el poder de nuestro Señor Jesucristo, un poder que nosotros no tenemos, por más de que tengamos pureza, por más de que seamos las grandes personas, por más de que tengamos una vida de castidad, no llegamos a ese don del Señor. Inclusive grandes sacerdotes como el padre Gabriel Amor muchas veces referenció de que hay personas que duran años y años para poder ser liberados de una influencia demoníaca. Entonces, en aquellos tiempos, el Señor no tenía una iglesia constituida como la hay en estos tiempos, sino que, ¿qué tenía que hacer el Señor? Se tenía que trasladar de un lugar a otro. Entonces, cuando estaba en cierto lugar, en cierta ciudad, llegaba allí y hacía sus oraciones, sanaba, liberaba y expulsaba. Pero tenía que ser algo del momento. ¿Por qué? Porque él no tenía su templo, no tenía su iglesia, no tenía su sinagoga en ese lugar establecido para que la gente fuera a buscarlo. Después de mucho tiempo, ya viene dentro de la liturgia o dentro de la religión católica aquello que se vuelve como el exorcismo litúrgico, que viene con una base de oraciones constituidas, oraciones que tienen poder sobre el ente, sobre aquel espíritu, para poderlo expulsar, para poderlo arrancar de aquella persona. Esas oraciones ya están escritos y están almacenados en unos libros que son propios de algunas iglesias. Cada iglesia tiene su propio ritual. Y estos rituales, como los describía también el padre Gabriel Amor en sus libros, muestran de que no se hace, no efectividad, porque no podemos hablar de efectividad, pero sí podemos hablar de la rapidez con la que se hacían las liberaciones en los tiempos de Jesús y en los tiempos de ahorita. Y por último está el tipo de oración intuitiva, de exorcismo que nace desde lo profundo del alma, del conocimiento, de la sabiduría, de la dirección que da el Espíritu Santo a través de la persona que está ejecutando el exorcismo como tal. Y esto pues lo vemos muy comúnmente en las iglesias cristianas evangélicas, en otro tipo de iglesias, particularmente como la nuestra, donde nuestras oraciones también a veces van enfocadas en temas puntuales de la persona, no tanto en oraciones ya constituidas, sino en la necesidad, basándonos en lo que puede estar viviendo, pasando o experimentando la persona. Por lo menos no podemos hablar de expulsar a un demonio cuando la persona está siendo víctima de una separación. En estos tiempos modernos, donde inclusive la tecnología nos muestra y de una forma descarada cómo aquellas personas que se dedican a la maldad hacen todas estas artimañas para destruir a las personas, pues nuestras oraciones también tienen que ir enfocadas a liberar lo que está ahorita en el momento, lo que están haciendo ahorita en el momento como tendencia, podemos decirlo, para dañar y para destruir a las otras personas. Entonces, exorcismos menor, mayor y todos los tipos de exorcismos que hemos visto, todos nos llevan a una sola conclusión, y es el poder de Dios obrando a través de un ministro, de un servidor, de una persona que quiere ayudar a liberar a otra. Bueno, tremenda información que estamos recibiendo hoy, ¿no? O sea, entre más uno escucha, entre más uno conoce el tema, que más y más quiere uno saber, a todos los que les apasiona todo este tema paranormal, más uno quiere conocer más, nutrirse, o sea, casi que los libros se quedan cortos en cuanto a lo que es la experiencia. No hay como la experiencia de primera mano en estos temas. Y como usted lo decía, ¿no? Mayor, menor. Es fuerte cuando ya alguien requiere un exorcismo mayor. Vamos a contarles también en su momento, pues cómo se dan de pronto estos tipos de ataques del demonio, estos tipos de posesión, qué variaciones hay, qué pasa con una casa. Bueno, pero después me emociono y sigo aquí hablando.
Pensaba ahorita, mientras me contaba usted esto, bien, muchas personas pasan por procesos de sanación, de liberación, de restauración, pero me cae una pregunta. ¿Pueden haber efectos negativos en la persona? ¿Hay peligros para quien recibe el exorcismo? Y más aún, también puede haber efectos o peligros para el sacerdote, para quien realiza el exorcismo. ¿Cómo podría esto manifestarse? Cuéntenos. La gente muchas veces viene a sus procesos de liberación pensando, creyendo que después de una oración la vida les va a cambiar totalmente y no toman en cuenta de pronto que hay situaciones que tienen que ser modificadas, transformadas y cambiadas voluntariamente por la persona y también por la obra maravillosa de Dios. Muchas personas creen que con una sola oración la persona queda totalmente sana y liberada. Algunos de los efectos contraproducentes que puede traer una oración de liberación o un exorcismo sobre la persona es que inclusive el mismo espíritu intente tomar retaliaciones contra la persona que se quiere liberar. ¿Cómo así? Claro, yo siempre trato de llevarlo esto con ejemplos y yo le digo, esto es como si usted tuviese en su casa, hubiera recibido alguna persona y esta persona después de mucho tiempo ya lo está incomodando a usted, ya empieza a tomar malas actitudes, empieza a comportarse de una forma grotesca, grosera y pues usted ya desesperado intenta sacar a esta persona. Muchas se sienten agredidas y empiezan a tomar retaliaciones, empiezan a vengarse, empiezan a generar habladurías. Lo mismo puede suceder en un tema de liberación. Cuando intentamos expulsar ese demonio, ese espíritu, esa entidad que posee el cuerpo, este espíritu intenta dar la batalla, intenta dar la guerra. ¿Por qué? Porque él fue mandado, fue impuesto o se abrieron caminos para que ese espíritu, esa entidad llegara a poseer ese cuerpo. Entonces, de esta forma, ese espíritu no va a querer salir. Y como no va a querer salir, él va a pelear. Y como va a querer pelear, pues entonces se van a empezar a presentar síntomas. Las personas de pronto los primeros días no van a poder dormir, no van a poder descansar. Otros efectos también contraproducentes son las náuseas, el vómito, la expulsión del cuerpo, el tener pesadillas constantes. Y ya en últimas, que poco o casi nada se ve en el mundo de los exorcismos, que muy pocas veces ha sucedido, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido esta experiencia y pues le pedimos a Dios de que nunca nos suceda, es que una persona llegue a pasar de este plano terrenal a donde Dios lo mande, donde Dios lo disponga, como un efecto ya contraproducente. Y hemos tenido casos, inclusive algunos casos que han sido documentados en la historia a través de las películas, a través del cine, como la misma película del exorcismo de Emily Rose, donde esta joven en esta película fallece. En algunos casos, no estoy hablando de esta película, pero en algunos casos, muchas veces por desconocimiento de los mismos sacerdotes, por desconocimiento de los procedimientos médicos. Tenemos que entender y comprender que la medicina y la parte espiritual van de la mano. Muchas personas en ocasiones suelen verse afectadas espiritualmente y a través de esa afectación espiritual también se produce un trastorno psicológico, psiquiátrico y se necesitan de las dos partes como complemento para ayudar a la persona. Pero si se desconoce alguna de las dos, pues la persona puede entrar en un desequilibrio y este desequilibrio puede llegar a causar inclusive fatalmente que la persona se desviva. Entonces, claro, hay muchos efectos contraproducentes, pero cuando yo recibo una asesoría que verdaderamente me va a ayudar, me va a beneficiar, cuando yo hago caso también y yo empiezo a modificar mi vida para que mi vida se transforme en base a la voluntad de Dios, las cosas fluyen de una forma bonita. Así toque guerrear un poquitico. Y con la segunda pregunta, si nosotros como exorcistas, las personas que se dedican a este tema tan hermoso de la liberación, a este ministerio tan hermoso de la liberación, si podemos tener efectos contraproducentes, claro, pues si nos ponemos a analizar, cada vez que nosotros nos enfrentamos a un enemigo de una persona que le están haciendo daño, ese enemigo de esa persona termina convirtiéndose involuntariamente en nuestro enemigo. Entonces muchas de estas personas inclusive terminan haciéndonos brujería,
terminan haciéndonos hechicería. Muchas veces después de una jornada de atención sentimos como nuestro cuerpo termina cansado, agotado, débil, algunas veces inclusive con dolor, y de una forma maravillosa oramos entre nosotros y esos dolores pasan, esos dolores se van, esos dolores como que abandonan el cuerpo y uno se siente nuevamente restaurado y liberado. Por eso para el exorcista es fundamental la oración, el tener una mente concentrada, el tener un corazón dispuesto y obviamente siempre estando bajo la gracia de Dios. Acordado ahorita pues precisamente de una historia, claro, hay historias y tantas que uno puede traer a la mente, tantos testimonios, tantas situaciones que las personas viven y han pasado. Y hace poco hubo una que incluso levantó polémica en las redes sociales por lo que se decía o se afirmó, incluso lo que usted afirmó, ¿no? Que a las personas en un país como Venezuela, por ejemplo, suelen consagrarlas a la brujería y principalmente pues a la santería, ¿sí? A toda esta herencia que se recibe del África. Y la gente peleaba que por qué no, que así no era, que estaban juzgando, marginando. No, no, no. Debemos quitarnos ese falso victimismo y ese estigma de que todo lo que nos digan nos cae. Si yo no lo soy, no lo soy. Y no, no todo el mundo es brujo, no todo el mundo es bruja, no todo el mundo es malo, no todos son ladrones. No, pero es una realidad. En este país, mucha gente adoptó como religión la santería, la oscuridad, el culto a María Leonza, y eso defiende a capa y espada, por ejemplo, eso. Y recordar la historia de esta persona, de esta mujer, que precisamente desde la infancia, su propia madre, y de herencia incluso de la abuela, la habían consagrado a la brujería allá en Venezuela, la habían consagrado a estas entidades, la llevaron incluso a la famosa montaña allá a recibir todos estos espíritus y entidades, las cuales incluso la indujeron a que aprendiera a bajarlas. Y como ella siguió su vida, entre comillas, normal, matrimonio, demás, vida cristiana, estuvo casi que 20 años en un culto cristiano y nunca presentó nada, entre comillas, de una vida normal. Pues sí, como que enferma, decaída, problemas económicos, problemas de matrimonio. Y bueno, por azares de la vida, pues está con este lugar y desde la primera cita empezó su maldad a manifestarse. Y empiezan todas estas entidades a manifestarse, que prácticamente ya cargaba gran parte de todas las entidades y falsas deidades a las cuales rinden culto en ese lugar. Gracias a Dios, pues esta persona mejoró, avanzó, pudo romper esos pactos, consagraciones, todo eso que contra él hicieron sus propios familiares. Y pues gracias a Dios pudo empezar una vida más libre. Pero sí, ahora, ¿usted recuerda alguna historia, reverendo? ¿Tiene algo en su mente, algo que recuerde de tanto que se ha vivido acá, por ejemplo, y que nos lleva a pensar en eso? ¿En esos efectos que sufren las personas o nosotros mismos? ¿Qué historia tiene usted de pronto para cerrar el podcast de este día? Bueno, pues una historia que no terminó como los cuentos de hadas, con un final feliz, pero aclaramos que también no fue culpa de nosotros. Hace ya un tiempo atendimos a dos muchachos, dos personas más o menos aproximadamente entre 30 y 35 años que venían de otra parte del país, un lugar donde pues era fuerte el tema de la brujería, el tema de la maldad, donde se hacen mucho daño de vecinos a vecinos, de familia a familia, y resulta que este hombre venía con un trastorno psicológico bastante fuerte. Varias veces fue internado en centros psiquiátricos de aquí de la ciudad y un día optaron por traérnoslo a nosotros. Cuando trajeron a este joven, cuando vino también su esposa, empezamos un proceso de liberación con ellos, de restauración, empezamos a hacerle o a practicar exorcismos, porque en ellos, en el uno, se necesitaba lo que hablábamos ahorita, un exorcismo menor, que era la señora, pero en él sí se necesitaba un exorcismo mayor, porque ya todo esto que venía sucediendo no solamente era un problema psiquiátrico, sino que también era un problema espiritual. El problema espiritual había derivado en el problema psiquiátrico. Empezamos a hacerle los exorcismos y este joven tenía algunas manifestaciones bastante fuertes, abruptas, convulsiones, peleas, vómito, aberración a lo divino. Muchas veces inclusive perdía la conciencia, perdía hasta el conocimiento y no sabía ni quién era.
Después de una semana más o menos aproximadamente, entre 8, 9, 10 días, este joven quedó restaurado, no en su totalidad, pero sí tenía un cambio que podríamos hablar más o menos de un 80%, ya reconocía, hablaba, tenía una sociabilidad con todos de una forma totalmente diferente a como cuando él llegó. Tuvo que partir nuevamente a su tierra y se le hicieron algunas recomendaciones. Dentro de todas las recomendaciones que se le hizo, pues en este mundo espiritual no hay nada oculto, pero se pudo comprender o entender quién era la persona o quiénes eran las personas que le querían hacer daño a este joven. Entonces, una de las recomendaciones es: no puede compartir con ellos, no se puede acercar a ellos, inclusive no les vayan a recibir nada de comer o nada de beber. Ellos se fueron para allá, para sus tierras. Después de un tiempo hubo una fiesta, hubo una reunión, un agasajo, como aquí hay en Colombia, y se reunieron ellos con las personas que les estaban haciendo daño. Comieron, bebieron allí en ese lugar, y después de unos días este joven nuevamente volvió a entrar en este trance. Buscaron ayuda por otro lugar, no volvieron acá, primero por lo lejos que le quedaba, y pues segundo, porque tal vez las personas a veces pues intentan buscar allí y acá, y pasa como cuando vamos al médico y no solamente me tomo lo que el médico me receta, sino también lo que el farmacéutico, lo que la abuelita, y empiezo a hacer una y otra cosa. Entonces fueron y buscaron en otro lugar, pero desafortunadamente después de un tiempo nos llegó la noticia de que este joven había tomado una trágica decisión, se había desvivido. Es fuerte contar estas situaciones, es fuerte contar cuando la maldad le gana al bien, pero por eso tenemos que ser conscientes de que cuando empezamos un proceso, bien sea de liberación o inclusive un proceso médico, tenemos que seguir esas instrucciones, esas órdenes, eso que me va a ayudar a mí para que yo me pueda liberar, sanar o restaurar. Tremenda historia, ¿no? Lo pone a uno a pensar. Y a eso es, querida audiencia, piensen, asesórense bien, hay que buscar ayudas reales, seguir pasos, procesos muy concretos, porque recuerden que la sanación, la liberación, no es magia, no es así, no es como te lo venden, que una tocadita y ya, y una oracioncita y tu vida cambió mágicamente, plata, chance, lotería. Eso no es así. Mira cómo el Reverendo Andrés nos hace entender tantas cosas para que ustedes puedan mirar y tener otra perspectiva, otra realidad. Por eso hoy aprovecho pues este podcast también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que también consulten con nosotros si algo de lo que hemos narrado ahorita o en los anteriores te está pasando, si estás viviendo, consúltenos, escríbanos. En todas nuestras redes aparecen los números de contacto o por ahí más red, un mensaje interno. Búsquenos para poder ayudar a asesorar de la mejor manera. Gracias por conectarse, gracias por compartir con nosotros, y esta historia y tantas historias pues irán surgiendo e irán saliendo en cada momento, en cada podcast. La idea es que ustedes y yo, que todos crezcamos como una gran comunidad a través de YouTube, que seamos una super comunidad bendecida, que llega a muchas personas, en la cual todos aprendamos, conozcamos y difundamos esto que es la sanación, la liberación y todo lo que abarca el mundo espiritual. Dios le bendiga y hasta el próximo encuentro.